Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. Esta parada sí está bien, ¿eh? Esta parada sí está bien, marca 6 grados. Y realmente hace 6 grados, ¿eh? Porque es que hace un fresquete que tengo en las manos, madre mía. Y ojo porque estamos muy cerca ya del Santiago Bernabéu. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas para dar la vuelta conmigo agarraditos de la mano? Venga, vamos a por ello. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 5 de enero de 2023. Aquí estamos en el mismísimo Santiago Bernabéu para ver qué novedades tenemos en el día de hoy, día en el que llegan los Reyes Magos de Oriente. Venga, vamos a dar la vuelta. Bueno, pues ha quedado un poco paralizada la instalación de las lamas en la parte superior de la Torre B, donde vimos cómo colocaban estas últimas lamas para cubrir la parte superior de la Torre B, y donde estamos viendo que ahora mismo todavía a estas horas, 5 de enero, todavía tienen el adhesivo protector que recubre cada una de ellas. Y vamos a acercarnos ahora por la Torre B para ver si han llegado nuevas lamas, nuevo material, y vamos a ver cómo va la obra en sí, porque están pasando muchas cosas en diferentes partes del Santiago Bernabéu. Totalmente, ¿eh? En el lateral oeste, colocando lamas, ahí lo vemos. Bueno, ahora parece que están quitando pegatinas, me han dejado mal. En la Torre C, ¿qué está pasando? Ayer vimos cómo llegaban... ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Que quiere salir en el vídeo? No, bueno. Por eso se ha puesto en medio. Seguimos. Indios no. Ahí al fondo, en la esquina de la Torre C, vimos ayer cómo llegaba a la 10ª. Vimos cómo colocaban 2 de los 3 tramos. Y veremos a ver qué es lo que está sucediendo en el día de hoy. En el fondo norte están las 3 cerchas, 7, 8 y 9. Veremos a ver cómo va el montaje de cada una de ellas. Y vamos a acercarnos por el lateral este para ver si han traído lamas por fin para empezar a cubrir toda esa parte y esa cara de Padre Damián. Luego accederemos al interior y nice. Así que venga, vamos a empezar, vamos a cruzar. Cuando se ponga en verde, cruzamos. Madrid City Tour. Qué bonito, ¿eh? Por cierto, si lo queréis coger, si venís aquí de turismo, pasa por donde lo estáis viendo, al ladito del Bernabéu. Está totalmente descapotado ahí arriba. Bueno, ahora mismo en invierno lo tienen cubierto, pero en verano lo tienen descapotado. Así que en verano podéis daros una vueltecita sentaditos viendo el Bernabéu en ese pedazo de bus. Bueno, he de decir que voy a cumplir un reto. Lo dije ayer en el vídeo del interior. Seguro que más de uno no lo ha visto, pero bueno, yo lo voy a decir. Y es que voy a cumplir un reto. Cuando lleguemos a 30.000 suscriptores aquí en el canal, voy a hacer un directazo de unas 10 horas. Es decir, desde por la mañana, sin cortar al mediodía. Es decir, me vais a estar viendo comer los macarrones. Y luego hasta por la tarde, a eso de las 6 o las 7 ya, cuando vea oportuno, pues termino el directo. Solamente cuando lleguemos a 30.000. Quedan poquitos, pero aún quedan. Así que ya sabes, suscríbete, dale al like a este vídeo y activa la campanita. ¿Qué más tenemos por aquí? JR, venga, muéstranos, hombre. Tanto hablar y tantos cojones. Esa boca, hombre, que hay niños delante. Aquí tenemos la esquina de la Torre B. ¿Qué está pasando en la esquina de la Torre B? Mucho aislante, muchas piezas. Esas piezas que tienen que formar para la parte de la visera aquí en la esquina de la Torre B. Y veremos a ver cuándo las forman para unirlas, para subirlas y ya dejarlas en su sitio definitivo. Matrícula BHS. Vamos a ver cómo van, porque están trabajando. Hay muchos trabajadores ahí en el nuevo sistema de recogida de aguas pluviales. Seguimos viendo ese maquinillo. Vimos cómo traían ese montonaco de piedras para seguir cubriendo toda esa zona, cementar y dejar la losa totalmente lista como estaba antes. Así que no han llegado lamas. De momento este es el trabajo que tenemos en la esquina de la Torre B. Vamos a ver qué tenemos desde aquí. A ver si ha llegado el tercer y último tramo de la cercha número 10 de la 10ª. Esa 10ª que, por cierto, si habéis visto al principio del vídeo, tiene que ver mucho el camión del Atleti con la 10ª. Venga, seguimos. Venga, abandonamos un poquito más esta esquina de la Torre B. Vamos a llegar a Castellana y vaya unos días que tenemos aquí en Madrid, ¿eh? Después de que estuvimos prácticamente como 3 semanas recibiendo lluvia sin parar y sin cesar, ahora nos esperan unos días bastante soleados. Pero bueno, es verdad que el frío sigue estando.
¿Y qué están haciendo estos pedazos de cracks? Pues por lo que parece y por el saco que estoy viendo, parece que están quitando las pegatinas. Sí, ahí está. Están quitando los adhesivos de las últimas lamas que han colocado en esta parte de la fachada oeste. Han empezado por la parte inferior y estamos viendo que poco a poco parece que van a ir para arriba, porque arriba hay adhesivos y abajo no hay adhesivos, así que van a ir tirando de la manta hacia arriba. A lo mejor en el día de hoy ya tendremos toda esa parte completamente desnuda. Venga, abandonamos la Torre B y entramos en Castellana. Ojo, ojo, porque no me gusta la posición de la grúa Courtois. No me gusta nada, ni un pelo, Y eso que me quedan pocos en la cabeza. Esa posición no me gusta nada. Y eso solo puede significar una cosa, A lo mejor ya hayan subido la cercha, la séptima, ya sería la séptima, hacia la parte de la cubierta. De momento, ¿qué pasa con nuestro TOC? Con mi TOC en este caso, de momento sigue todo igual. Aquí tenemos la parte ya de Castellana, la parte sur, donde dejamos atrás la esquina de la Torre B, que por cierto, pedazo de esquina, con las lamas completamente desnudas. Qué bonita, macho, qué bonita. De momento, pues, tienen que seguir trabajando en la parte perimétrica de la cubierta oeste, porque aún no han perfilado del todo esa última capa que pusieron, así que vamos a acercarnos porque mira, me acabas de dejar, grúa Courtois, anodadado con esa posición. Como hayan subido una cercha, me caigo muerto. Bueno, estamos aquí en Castellana, en el montículo de Bélgica in the Nights. Vamos a ver qué está pasando en Castellana. Ojo, porque veo nuevas lamas, Estas lamas no estaban ayer. Parece que han traído nuevas lamas y me da a mí que la semana que viene en esta parte de la fachada oeste van a seguir colocando e instalando más lamas. Y eso refuerza aún más mi teoría de que cuando vuelva a jugar el Real Madrid aquí, tendremos toda la fachada oeste completita de lamas. Y claro, al final, eso cuando viene un equipo, cuando viene una afición rival, pues eso queda estéticamente muy bonito, porque al final no estás viendo esas vigas de la Viga Corona, que son blancas, pero te dicen de que están en obras. Y al final ya no es lo mismo ver esas vigas blancas que ver estas lamas ya totalmente colocadas en la parte de la fachada oeste, que esta es la parte donde discurre más la gente. Esta es una de las principales avenidas y calles más importantes de Madrid. Entonces es mejor dejar esta fachada lista a dejarla del otro lado. Además que la del otro lado es la que cortan siempre los días de partido. Ahí está también la grúa, que es la encargada de subir las lamas. Ahora mismo tiene el brazo bajado, así que parece que de momento en la mañana de hoy no van a subir más lamas. Pero vamos a asomarnos por el otro lado para ver cómo está quedando esa instalación de... Madre mía, todas las lamas que han puesto. Es increíble. Es increíble cómo está quedando esto, Esto es una brutalidad, amigos y amigas. Aquí tenemos las nuevas lamas de la fachada oeste, justamente la parte central. Hemos visto una de las plataformas con el saco. Ahí está. Digo, justo estaban en esta zona, pues precisamente los pillamos ahora. Lo que pasa es que hay un vestuario, una caseta justo delante de nosotros, y son las que están quitando ahora mismo. Como podemos ver, tímidamente y muy levemente, podemos ver cómo están quitando las pegatinas. Mira. Están quitando primero esos refuerzos, por así decir, y luego quitan. Ahí está, vamos a pillarlo en primera plana, Mira. Con las uñas. Obviamente les obligan los jefes, a los operarios, a los trabajadores, a dejarse las uñas largas, porque para estos trabajos es necesario quitar las pegatinas con las uñas, porque si no, como no tengas uñas, lo siento mucho, pero no se quitan nada bien. Vaya tontería que acabo de decir, y que me acabo de inventar. Bueno, aparte de la Castellana, tenemos aquí toda la fachada oeste. Hoy 5 de enero de 2023, vamos a acercarnos. Joder, es que no me gusta nada la posición que tiene ahora mismo la grúa. Mira, me voy para allá ya porque quiero salir de dudas. Estoy ahora mismo ansioso de saber qué es lo que está pasando y a ver si no me he perdido el izado de la séptima cercha. Ojito, porque tenemos los 3 tramos ya de lo que es la cercha número 10. Ojito, faltan colocar los motores, esos carros que tienen que ir a cada extremo, pero ya mirad qué avanzada va la cercha número 10. Ahora nos asomaremos para ver si vemos los carros o los motores acopiados en alguna parte de esta zona del Santiago Bernabéu. Bueno, llegamos en el momento exacto en el que colocan el tercer y último tramo de la cercha número 10. Mira, ahora mismo por la mañana acaban de colocar el tercer y último tramo
de la cercha número 10. Están ahora mismo apretando los pernos, están colocándolos y yo creo que han subido la cercha, La cercha, aunque bueno, está la otra ahí, Está la otra ahí. Mira, está la otra ahí, está la grúa Holland, así que es posible que no. Voy a acercarme, ¡Wow! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Están ahí las tres, menos mal. ¡Qué susto que me he pegado! De momento aquí están colocando lo que decía, los pernos de la última, el último tramo de la cercha número 10, para que veáis todos los croquis, todos los dibujos que tienen puestos en los diferentes tramos, en las diferentes piezas, en todo el Santiago Bernabéu, para saber de primera mano dónde van a ir cada pieza y qué se tiene que hacer con ella. Madre mía, tengo el corazón que me está latiendo a 1000 con la posición de la grúa. Madre mía, qué susto. Bueno, dejamos atrás, vamos a ver si desde aquí vemos los motores. Es que nunca los acabo de ver. Bueno, pues aquí tenemos a la Sol y Pandi, tenemos a la cercha número 10 que están ahora mismo montando. Los dejamos en paz, les dejamos tranquilo y estamos aquí en la esquina de la Torre C. De momento no han colocado más lamas, además que es que tenemos muchas lamas acopiadas justo enfrente, en la cara de Rafael Salgado. Así que no han colocado más lamas, tampoco han quitado los protectores que tiene cada lama, tanto en esta parte de Castellana como en la parte superior, aquí en estas mini lamitas que están en la parte más superior de la Torre C. Esto es lo que tenemos en la Torre C. De momento, pues lo que decía, no han subido la séptima a la parte de la cubierta. Me había asustado porque digo, madre mía que han subido la cercha. Aquí dejamos atrás también la instalación de esas lamas que vimos en el día de ayer, cómo están quitando los protectores. Y dejamos atrás la Castellana para entrar en el fondo norte y Rafael Salgado. Venga, vamos para allá. Bueno, pues aquí dejamos la instalación del tercer y último tramo de la cercha número 10. Los dejamos atrás. Vamos a echar un vistacito a esta apertura que hay en la parte de Castellana, donde tenemos la grúa que hemos dicho antes. Ahí va ahí la apertura de esta parte de la Torre C, donde podemos ver la grúa, que parece que la están desmontando. Esa es la grúa que está colocando lamas en la fachada oeste y la están desmontando o están con algún problema. Hay tantos trabajadores ahí, no sé. Y es que en este canal se hace imposible, se hace misión imposible siempre localizar los carros, los motores. Siempre es como misión imposible para JR. Nunca los consigue ver. Luego seguramente que paso de nuevo por aquí, por la parte de Castellana, ya los han colocado. Pero bueno, seguimos viendo aquí muchas lamas, esas mini lamitas que van a ir subiendo a la parte superior de la Torre C. Tenemos aquí abajo, yo le llamaba bisagras, porque puede ser que sean bisagras, pero ayer en el vídeo del Real Madrid lo llamaron estabilizadores, creo recordar. Al igual que a los carros, creo que les llaman buggies o algo así. Entonces, pues bueno, cada uno ya tiene su nombre bautizado a cada cosa, a cada elemento. Entonces cada uno, mientras que nos entendamos, pues pocas palabras bastan, ¿verdad? Aquí tenemos las cerchas 7, 8 y 9. Siguen rematándolas, siguen dejándolas completamente listas para, ya sabéis, que esta es la última fase después del montaje. Ya las dejan aquí y esta es la posición de izado en el fondo norte en Rafael Salgado, y ya con las grúas Holland, la que tenemos a nuestra izquierda y que vemos que no está haciendo ningún servicio, y la grúa Courtois, que la tenemos ahora mismo enfocando al interior de la cubierta, son las encargadas de subir las cerchas, como habéis visto ya en las 6 que están ahí arriba, hacia la cubierta. De momento, pues esto es lo que tenemos, y ya me da a mí que hasta la semana que viene, el lunes, no vamos a tener izados. Yo pensaba que esta semana podíamos tener algún que otro izado, pero al final no ha sido así. Y sobre todo también tenemos muchas ganas, al menos yo, de ver la llegada de las lamas para la parte de la visera, aquí en el fondo norte. Bueno, ¿qué tenemos aquí, babies? ¿Qué tenemos? Las cerchas número 7, número 8 y número 9. Están ahora mismo trabajando en ellas y acaban de depositar esos elementos de inflado y desinflado de las membranas que va a haber entre cercha y cercha. Una vez que estén todas las cerchas colocadas en la parte superior, en la cubierta, inflarán con ese sistema cada una de las membranas que va a haber entre las cerchas, entre las 12 cerchas que van a estar y que van a discurrir por la parte de la cubierta del Santiago Bernabéu. Esto es lo que tenemos. Creo que los estabilizadores, como dice el Real Madrid, yo los llamaba bisagras, pero los estabilizadores que tenemos justo aquí abajo ya están prácticamente puestos en esta última cercha, en la cercha que está más cercana a la calle de Rafael Salgado, que ya sabéis que esta, la que está en la posición de la derecha, es posición de izado. Ya con esto
pues lo que decía antes, las dos grúas, la grúa Courtois y la grúa Holland, las suben hacia la parte de la cubierta. Aquí tenemos lo que decíamos antes, la fachada norte. De momento no han colocado lamas en la parte de la visera y poca actividad veo ya en los interiores, porque están dejando los contenedores vacíos. Chatarra a la derecha y poco más que comentaros en esta zona. Vamos a irnos hacia Padre Damián. ¡Ale! ¡Hop! Qué bien se está cuando te pega el solecito con el frío que hace, ¿eh? Qué bien que se está. Vamos a asomarnos porque nos hemos subido a una de las vallas para ver si llegan las lamas ya de una vez por fin aquí al lateral este, y de momento no han traído lamas. De momento, por lo que veo desde aquí, aún no parece que hayan traído nuevas lamas. A ver qué pasa, una furgoneta. Ahí estamos, de nuevo en acción. Esa es la entrada hacia el tour. Vamos a seguir viendo todo lo que está pasando aquí, pero parece que no ha llegado ninguna de las lamas para el lateral este, así que vamos a cruzar. Imagen en movimiento de la esquina de la torre completamente desnuda. Vamos a ver qué está pasando en Padre Damián y a ver qué novedades tenemos. Acompañadme, esos likes, por favor. Ya sabéis, una vez que llegue a 30.000 suscriptores, haré esa maratón de directo, desde por la mañana hasta por la tarde. Lo voy a hacer, porque aquí en el canal de JR lo que se promete se cumple. Bueno, pues ya andando oficialmente por Padre Damián, podemos ver que siguen trabajando en la colocación de esos paneles de barandilla aquí en el lateral este, donde ya sabéis que han avanzado muchísimo en la instalación de los mismos, y yo creo que ya viéndolo visto, pues es posible que a lo mejor ya dentro de poquito veamos todos los paneles de barandilla totalmente colocados en todas esas escaleras. Aquí tenemos los diferentes nexos ya colocados en la parte norte de Padre Damián, donde de momento, lo que decía antes, no han llegado las lamas, al menos hasta donde he pasado ahora mismo. Voy a cerciorarme del todo para ver que no hayan llegado. Y ahí vemos cómo siguen trabajando en los interiores. Parece que ahora ese elemento intumescente van a empezar ya a darlo en estas piezas, en esta parte norte de Padre Damián. Hay que ver qué pedazo de cracks, mirad dónde tiene metida, incrustada la plataforma, apenas centímetros que puedan estar rozando con las conexiones entre los soportes verticales. Es que son todos unos especialistas del carajo. Bueno, vamos a seguir andando. Mirad la forma más bonita que está cogiendo la parte de la tripota, qué color más bonito está cogiendo. Están ya rematando, están prácticamente terminando este nuevo edificio y toda esta cara de Padre Damián. Y mira lo que tenemos ahí en pantalla. Siguen extendiendo esa capa, ese suelo del Skywalk. Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo. Mirad cómo se está volviendo más opaco. ¿Por qué? Porque tienen que seguir continuando con la instalación de ese suelo para el paseo 360 grados, ese Skywalk que va a tener el Real Madrid en todo su alrededor. Por fin, porque ya llevábamos unos cuantos días viendo que no avanzaban en toda esta zona, y por fin hoy ya es el día en el que continúan con la extensión de ese material en esa zona. Bueno, lo que decía, ahí vemos la instalación de ese elemento intumescente en los interiores, en esas piezas rojas, bueno, antes rojas, ahora grisáceas, ahora grises, que en este caso van a formar lo que viene siendo la parte de las escaleras mecánicas que va a estar en el lado norte de Padre Damián. Venga, seguimos, avanzamos. Bueno, vamos a ver si desde aquí lo vemos mucho mejor, a ver si por un casual han llegado las lamas y se ve desde aquí, aprovechando que está abierta toda esta entrada. Pero nada, no, de momento no han llegado lamas para empezar a cubrir aquí en el lateral este. Aquí estamos justo en la parte central del nuevo edificio, viendo cómo continúan, a falta de pocas horas de que lleguen los Reyes Magos, siguen, continúan, no paran, no cesan de trabajar, pobrecillos. Yo cuando acabe la obra les regalaba un viaje a todos a Cancún por el pedazo de trabajo que están haciendo. Bueno, que me acabo de fijar, lo habéis visto, ¿no? Totalmente enfoscado esta parte norte del cerramiento de la parte de la tripota, y mirad lo que tenemos en la izquierda, en la parte sur. No sé si han empezado hoy, pero no tiene pinta porque parece que está seco. Han empezado ya a enfoscar también toda esa pared. Bien, os estáis mereciendo el viaje a Cancún. Y ojo, porque tenemos a una mini cargadora justamente en este lado de aquí, con la barredora. Mirad cómo asoma ahí como si fuese un toro. ¡Ole, toro! Está ahora mismo limpiando la zona. ¿Es posible que vaya a pasar algo aquí? ¿Es posible? Si es que está todo preparado ya para la llegada de las lamas. Es que mira,
Están todos los nexos colocados ya en los soportes verticales y de momento no han llegado las lamas, tío. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Quiero ver ya esta fachada llenita de lamas. Es verdad que en la mitad superior no tenemos todos los nexos colocados. Es más, en algunos lados no tenemos ni los prenexos. Pero quiero ver ya la llegada de las lamas. Mirad cómo va el avance, cómo va la colocación de esos paneles de barandilla en estas escaleras. Parece que se están metiendo prisa en colocarlos. Lo de la parte inferior, ya sabéis que va un poquito más rezagada que la parte norte. Y sobre todo esta parte inferior iba más rezagada que la de la parte superior. Así que han empezado a colocar ya en los primeros metros de las escaleras. Venga, avanzamos hacia Padre Damián y Sagrados Corazones. La policía me está cubriendo las espaldas para que no me roben otra vez. Y aquí estamos en Sagrados Corazones, 5 de enero de 2023. Aquí estamos de nuevo un día más. A pocas horas de que lleguen los Reyes Magos, estamos aquí viendo la remodelación del Santiago Bernabéu. Hoy no es día festivo, hoy siguen trabajando sin parar, sin cesar. Y aquí estamos nosotros. Lo podemos hacer mejor, peor, pero aquí estamos para que veáis las mejores imágenes de la remodelación del Santiago Bernabéu. Últimas imágenes de Padre Damián. Y nos vamos a ir para el interior, Nos vamos a ir para el interior, pero antes os voy a mostrar la parte de la Torre A, para ver cómo va. Se han quitado ya esa columna de pegatinas que faltaba por quitar. Así que vamos a asomarnos así levemente y tímidamente para ver si han quitado esa columna, que parece que no la han quitado, No la han quitado. No la han quitado, tío. Sigue igual. Ahí lo podemos ver, perdón por las turbulencias. Ahí podemos ver la tira de esos adhesivos que tienen las lamas en la parte superior de la torre, a donde están ahora mismo hormigonando. Hay una bomba de hormigonado ahí arriba y están hormigonando pues lo que puede ser el Skybar o parte ya también del Skywalk. Ojo, 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 ojo. Nuevas piezas. No me he fijado muy bien qué eran, la verdad. Ahí tenemos la parte inferior de la Torre A. Ahí la tenemos con las barandillas ya puestas. Me imagino que seguirán trabajando en ellas para rematarlas, para dejarlas listas. Ahí lo vemos. Ahí tenemos al pedazo de crack, el soldador. Y van a seguir, pues bueno, hasta dejarlas completamente fijas y listas. Y ahora, sin más que decir, nos vamos para el interior. Venga, acompañadme. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy, 5 de enero de 2023. Aquí estamos de nuevo en el interior después de haber dado esa pedazo de vuelta alrededor del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué novedades tenemos en el interior. El láser. Bueno, antes de nada vamos a ver cómo está el césped del Santiago Bernabéu. Y es que ayer lo sacamos, ayer lo visualizamos, pero es que esto es para verlo todos los días, porque ya sabéis que el césped está entre algodones. Después de las últimas jornadas que se vivieron aquí en el Estadio Santiago Bernabéu y que se levantaba cada 2x3 y estaba todo prácticamente deteriorado, así está el césped del Santiago Bernabéu. Hoy 5 de enero, que esas estaciones meteorológicas que colocan en las diferentes partes del terreno de juego. Aquí tenemos a nuestra izquierda la grada abatible. Os presento grada abatible. Gente, la grada abatible. Bueno, aquí tenemos las 6 cerchas. 6 cerchas totalmente colocadas, instaladas, a falta de unirlas todas entre sí, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Poco a poco siguen haciendo estos trabajos. Vamos a hacer un zoom para que lo veáis. Y poco a poco irán uniendo estos estabilizadores, como lo llama el Real Madrid, en la parte inferior. Y también, incluso ahora mismo, lo que se está produciendo es la introducción del gancho, esta grúa Holland que está en la Torre D y que está trabajando colocando esos estabilizadores en las partes superiores de estas 3 cerchas que estaban justo debajo del parking de la visera norte. Y hay que estar muy pendiente, hay que tener cuidado, porque la semana que viene es posible que volvamos a tener ya más cerchas, pero ya en este lado. Veremos a ver, porque hay gente que dice que su teoría es que hasta que no acaben con la visera y hasta que no acaben de unir en sí estas cerchas que ya están acopladas e instaladas en la parte de la cubierta, no van a subir más cerchas. Pero es que el tiempo pasa muy deprisa y hay que seguir subiendo cerchas. Hay que hacer trabajos paralelos, porque si no se nos echa el tiempo encima. Vuelve el Real Madrid a jugar aquí en el Estadio Santiago Bernabéu y al final nos quedan todas o prácticamente todas por subir.
las de la visera sur, me refiero, las del lado sur. Por cierto, ahora hablando del lado sur, mirad lo que tenemos en pantalla. Ayer vimos, 4 de enero de 2023, vimos cómo empezaban a colocar esta mantita encima de lo que es la visera sur, por fin. Vimos avances en la misma, después de tanto tiempo que vimos que estructuralmente ya habían acabado de colocar todas las piezas. Pues ya por fin en el día de ayer vimos cómo empezaban a colocar las capas de la cubierta fija que va a discurrir por este lado del Santiago Bernabéu. Por fin, hoy han trabajado, pero han colocado simplemente el hueco que faltaba en esta parte de aquí. Ya lo tenemos completamente tapado. No veo a nadie trabajando en la zona, así que es posible que hoy no se produzcan más trabajos en toda esa parte de la cubierta sur. Hoy me imagino que al mediodía serán todos para casita. Pero como podemos ver, todavía falta mucho por terminar, Falta mucho porque podemos ver esa parte de la cubierta oeste totalmente translúcida. Parece que está solamente la primera capa. Y es que podemos compararla con la parte de la derecha, que está totalmente opaca. Hasta incluso ya tiene todas las lamas puestas. Así que falta muchísimo. Es verdad que le están metiendo mucha prisa a la parte de las cubiertas, pero aún así queda muchísimo para seguir terminando la remodelación por la parte superior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué está pasando en el lado sur. Ayer vimos también que empezaban a colocar lo que vienen siendo los cristales, estos cristales que están en la parte de los asientos de los palcos VIP, donde antes yo juraría no recordarlo, así que creo que ayer, en el vídeo de ayer vimos cómo estaban empezando ya a colocarlos. Aún tienen ese plástico de burbujas totalmente colocado, así que yo diría y me atrevería a decir que son totalmente nuevos y recién colocados en esta zona. Ahí los vemos y tenemos al fondo uno de los palcos VIP con nuevo material. Ahora veremos los del lado norte. Vamos a ver qué están haciendo aquí. Están colocando o hasta incluso están desinstalando esta pila de andamios. Ahí podemos ver, porque hay un habitáculo, hay un palco VIP totalmente encendido. Podemos ver las televisiones, los cristales. De todas formas, esta información, cómo van a ser los palcos VIP y demás, en su interior lo podéis ver en la página de Nuevo Estadio Bernabéu. Ahí se ve cómo van a ser los palcos y sus fotos. Venga, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por aquí? Ojo, porque tenemos mucho movimiento en la parte de ampliación del túnel logístico. Ahora lo veremos desde cerquita. Bueno, y antes de seguir, quiero que veáis esto, que se me había pasado de enseñároslo. Y ahí podemos ver cómo están colocando las redes anticaída en el otro extremo de la visera sur. Acaba de desaparecer el trabajador, pero estaba por ahí. Os lo juro, de verdad, De verdad que estaba por ahí. No sé dónde ha ido a parar. No se ha caído porque no veo nada ahí. No veo nada. Uriel de México. Aquí tenemos, ha venido al Santiago Bernabéu. Quería ver al Real Madrid, pero no ha podido ser, no ha coincidido con sus vacaciones. Estamos aquí ya con el hecho de ver lo impresionante que se ve el estadio, incluso en obras. Más que suficiente. A la Madrid. Gracias. ¡Y viva México! Ahí está, le acabo de pillar ahora mismo. Por fin han extendido lo que viene siendo la red anticaída de esta esquina de la visera sur. Vamos a ver qué más nos ofrece la remodelación en el día de hoy, día en el que llegan los Reyes Magos, Quien haya hecho la carta, muy mal, muy mal. Me da a mí que están hormigonando la losa de entrada de la puerta 38. Hay muchos trabajadores, creo que me ha parecido, sí, están ahí con el vibrador, están hormigonando esa parte del fondo sur. Vamos, antes de pasar para allá, vamos a ver qué está pasando también en el lado norte. Vamos a ver si se ve algo desde aquí y podemos ver los nuevos palcos VIP que se van a ir habilitando en la parte del segundo y tercer anfiteatro de fondo norte, donde podemos ver que ya están todos los cristales puestos. Ya tenemos también diferente mobiliario en diferentes palcos, y esto, cuando venga aquí la Real Sociedad, ya se habilitarán del todo y al completo. Seguimos viendo esa plataforma ahí al fondo, en esa esquina del fondo norte con el lateral oeste, esa plataforma que sirve de acopio de materiales, y seguirán trabajando en la construcción adaptable, totalmente adaptable, de esa grada para la ventilación del hipogeo. Modo gran angular del interior del Santiago Bernabéu. De momento las cerchas siguen en la misma posición de trabajo. Han salido del parking para unirlas entre sí, tanto por la parte superior como por la parte inferior. Bueno, antes de pasar al mirador, a esa vista panorámica del Tour Bernabéu, vamos a ver la parte del cuarto anfiteatro un poquito más arriba, del lateral oeste, donde ya sabéis que están dejando muchas piezas y que continúan los trabajos de habilitación de al menos una grada en toda esa parte. Veremos a ver qué es
lo que van a dejar habilitado para la llegada aquí al fútbol a finales de enero. Seguimos viendo cómo siguen colocando refuerzos en las diferentes escaleras, diferentes accesos que van a estar en esa parte del cuarto anfiteatro. Ahí podemos ver, vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis cómo está en el día de hoy, donde vemos esos refuerzos blancos que han colocado, y que eso es la novedad en esa zona. Veremos a ver qué más van a hacer, pues esto incluso a partir de la semana que viene. Vamos a ver qué tal va toda esta zona del Santiago Bernabéu, donde es verdad que vemos siempre muchísimos trabajadores, pues tampoco vemos cambios muy importantes, ¿no? Porque es verdad que han colocado muchísimas piezas, pero aparentemente no se ven muchos cambios. Pero bueno, aquí tenéis un primer plano de la parte superior del cuarto anfiteatro, ahí en el lateral oeste. Venga, volvemos al modo gran angular y nos vamos para la vista panorámica del estadio. Aquí tenemos una vez más la banda del fondo sur y la esquina del fondo sur con el lateral oeste, que parece que ya han cesado un poco de sacar tierra de toda esa parte, toda esa tierra que está amontonada, acopiada justamente fuera, en la calle, al lado de la puerta 38. Bueno, pues justo lo que estábamos viendo desde este lado. Vamos a quitar el zoom para que veáis. Mirad lo que tenemos en pantalla, están hormigonando ahora mismo esta losa inferior de la puerta 38. Están metiendo, están introduciendo esta pedazo de manguera, este conducto, en el que están llevando ahora mismo todo el hormigón a toda esa parte. Mirad cómo han ido hormigonando. Ahora mismo se acaban de ir los trabajadores porque ya han hormigonado toda esa parte, o hasta incluso si han tenido que cambiar la hormigonera. Vamos a asomarnos. Sí, se acaba de ir la hormigonera, así que están esperando a que venga otra, y hasta que no venga otra pues no pueden seguir dejando hormigón en la zona. Bueno, me acaban de decir por el pinganillo, me acaba de decir John Paul, que está por aquí por la zona, y mirad, están echando gravilla, están echando como tierras en toda esa zona, esas rendijas que hay en esa parte de acceso a la puerta 38. No sé realmente para qué están metiendo ahí, dejando piedras. No lo sé, no lo sé. Justo debajo de las rendijas. Están abriendo las rendijas y están dejando ahí las piedras. Y ahora vamos a asomarnos por aquí para que veáis el resultado, donde han echado el hormigón a esta hora de la mañana. Ahí tenemos cómo están repasando con la radial esa parte de las esperas que sobran, la están cortando con la radial. Así es el resultado de lo que ha quedado. Bueno, de lo que está quedando, porque obviamente tienen que seguir hormigonando toda esta zona, donde estáis viendo toda la ferralla. Tienen que seguir hormigonando toda esta losa inferior, aquí en la puerta 38. Ahora cuando venga la siguiente hormigonara, también toda esa parte de ahí. De todas formas también tenemos los laterales. Tenemos los laterales de lo que es la ampliación del túnel logístico, totalmente hormigonado en esta parte. Ahí vemos cómo están fratasando el hormigón recién echado en esa zona, y esta parte de momento pues no lo han hormigonado, por lo que me acaba de comentar John Paul. Ahora mismo han hormigonado esta parte y luego posteriormente, seguidamente, se han ido a hormigonar toda esta de aquí, todo esto de aquí. Es que claro, a ver qué van a hacer aquí, qué van a hacer aquí, porque si van a hormigonar todo esto, van a dejar la losa totalmente hecha, será para el techo del túnel logístico, una especie de acceso en el interior, o veremos a ver qué es lo que van a hacer, qué tienen pensado hacer. Ahí está el techo también de la ampliación del túnel logístico, donde hemos visto estos días que seguían colocando esa ferralla, y dentro de poco pues hormigonarán también toda esa parte, toda esa pared, la más cercana al terreno de juego. Vamos a ver qué está pasando en el lateral este. Últimas imágenes del vídeo del interior del día de hoy, 5 de enero de 2023. Vamos a ver cómo va la demolición de esos habitáculos de prensa, donde ayer vimos que estaba el pica pica más o menos por esta zona, y que hoy parece que no están demoliendo nada. Nada de nada, al menos, bueno, sí, mira, tenemos ahí a uno de demol, pero realmente no escucho a la excavadora en funcionamiento, porque se escuchan en diferentes partes, pero en esa zona no se escucha el típico sonido de demolición. Pero bueno, y a ver si podemos ver, porque ayer a última hora sí veía más o menos con claridad lo que se estaba produciendo en las nuevas zonas de prensa, pero es que no se ve muy bien, no se ve muy bien. Pero bueno, aquí tenemos que están dejando acopiado material para introducir a la nueva zona de prensa. Por lo menos esto de aquí no estaba en el día de ayer, y es posible que vayan introduciendo poco a poco más material para dejar totalmente habilitada la nueva zona para la prensa. Aquí tenemos un teleobjetivo, un zoom en primer plano a toda esa zona,
para ver si alguien consigue ver algo, porque es que yo no consigo ver nada de nada. Entre la oscuridad y los andamios, esto es una locura, verdadera locura. Vamos a asomarnos un poquito por encima, ya sabéis que están a tope con la nueva grada. Vamos a ver si también ampliando podemos ver todo muchísimo mejor, pero tampoco han colocado los nuevos asientos. Estamos ya a pocos días de volver a ver aquí el Real Madrid de nuevo jugar, y es verdad que vemos mucho movimiento, pero pasan los días, pasan las horas y se sigue viendo todo pues prácticamente igual. Estamos a contrarreloj y estamos ansiosos de ver ya los nuevos asientos y de ver totalmente habilitada toda esta zona, tanto la nueva zona de prensa como la nueva grada aquí en el lateral este. Seguimos viendo, a ver si desde aquí podemos ver cómo han empezado a colocar esas planchas para el suelo del Skywalk que hemos visto en el exterior, justamente en la parte central del nuevo edificio, pero me da a mí que no vamos a llegar a verlo del todo. No lo vemos desde aquí, no se ve desde aquí. Y ojo, porque tenemos novedades, tenemos novedades en las tapias, estas tapias de separación entre el fondo norte y el lateral este, y parece que tenemos trabajadores y es posible que sigan y continúen colocando esos ladrillos, el ladrillar toda esa parte para luego dejarlo bonito, enfoscarlo y darle ese ambiente que se ve en los renders. Ahí tenemos un teleobjetivo, ese zoom a la parte del lateral este con el fondo norte. Vamos a ver, porque también teníamos movimiento durante todos estos días en la parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, donde empezaron a colocar las baldosas, esos peldaños, los diferentes accesos, diferentes escaleras que están en toda esa parte de ampliación, y seguimos viendo que están a tope en toda esa zona. Tenemos un total de 3 trabajadores más un soldador, parece, y veremos a ver la semana que viene a ver cómo está todo esto, bastantes trabajos, bastantes actuaciones que se están produciendo en diferentes partes del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo que siguen colocando los antiguos pasamanos en los primeros pasillos del primer anfiteatro, aquí del lateral este, donde parece ser que al menos lo que resta de temporada van a seguir reciclando esos antiguos pasamanos. Así que bueno, acabamos el vídeo aquí en esta esquina del fondo sur con el lateral este, la parte panorámica del Tour Bernabéu. Aquí dejamos a nuestra izquierda estos pedazos de cracks que siguen hormigonando, y veremos a ver el resultado la semana que viene, donde imagino que estará toda esta losa, toda esta parte también de la nueva pared de ampliación del túnel logístico totalmente hormigonada. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto. Que os traigan muchas cosas los Reyes Magos y que no sea carbón especialmente. Muchas gracias, y a la Madrid. Por cierto, tenemos que llegar a 30.000 suscriptores para hacer esa pedazo de maratón de 10 horas en directo. Muchas gracias, y a la Madrid. Chao, chao.